bendición que Dios nos tiene en su templo. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Jeremías. Sí, en Jeremías. ¿Por qué se extrañan cuando doy otro libro? Porque estamos en Tito. Pero vamos a abrir en Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 17. Voy a retomar nuevamente el libro de Jeremías, entonces. Jeremías capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Jeremías capítulo 17, versículo del 5 al 10. Dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias por tenerme una vez más aquí en tu palabra, aquí en tu templo, Señor, predicando tu palabra. Seas tú usándome, Señor, para la exposición bíblica, y permite de que pueda dar este mensaje, Señor, tan sencillo que hasta un bebé lo pueda comprender, para que podamos edificarnos en tu palabra, en tu verdad, a fin de que tu nombre, Señor, sea glorificado y exaltado por todas las generaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, sí, estamos en el libro de Tito y estamos finalizando Tito, pero el tema que vamos a ver hoy tiene mucho que ver con Jeremías 17, por eso tomé Jeremías 17. Y aquí hay algo bien interesante en este versículo de Jeremías 17, y bueno, y en todo el capítulo del Jeremías 17, pero solo en esta porción que leímos, hay algo bien interesante, y es que el Señor hace un paralelo entre el varón que confía en otro varón, que confía en otro hombre, y el varón que pone su confianza en el Señor. Bien, y lo más interesante aún es que cuando pone su confianza en el Señor, toma una analogía de un árbol plantado junto a corriente de agua. Cuando nosotros hemos estado en el campo o alguna vez hemos visto lo que es ciencias naturales y todo lo que es el procedimiento de cómo un árbol da un fruto, vemos que hay unos procederes, y el campesino o la persona que tenga esos árboles pues tiene que cumplir unos deberes para con esos árboles, ¿cierto? Por ejemplo, regarlos, abonarlos, deshiervarlos por un lado porque la maleza se come los nutrientes, etcétera, etcétera. Siempre hay algo que hacerle a esos árboles, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se dé fruto, y buen fruto. Es el objetivo del árbol. Es el objetivo de cuidar el árbol, que dé fruto. Bien. El tema de hoy lo he titulado Una vida fructífera. Una vida fructífera. ¿Por qué razón? Porque confío y espero que todos seamos de esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quiere decir que confío en el Señor de que todos de nosotros estemos poniendo nuestra confianza en el Señor. Y para tener una vida fructífera, hoy vamos a ver 4 aspectos, pero por el tiempo no creo que lo alcance a marcar todos. Entonces, vamos a ver lo que debemos estudiar, y quiero ahora sí que nos vayamos a Tito capítulo 3, que el pastor no quería que yo terminara Tito, entonces se alargó y por eso me dejó un poquito tiempo. Tito capítulo 3, y vamos a ver 4 aspectos. El primero, lo que debemos que estudiar. El segundo, lo que debemos evitar. Vamos a verlo dentro del estudio que vamos a realizar. Lo tercero, lo que se debe expulsar. No estoy aquí hablando de demonios, vamos a ver qué se debe que expulsar. Bien.
Y lo cuarto, lo que se debe ejercitar. Estos son los 4 deberes que todo cristiano debe realizar para tener una vida fructífera. Bien, lo que se debe estudiar, lo que se debe evitar, lo que se debe expulsar, lo que se debe ejercitar. Cumpliendo estos 4 deberes, créala que vamos a tener una vida muy fructífera delante de Dios y delante de los hombres. Tito capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 15, que es la porción que vamos a estar estudiando. Bien sea que hoy no alcanzamos, que vamos a estar estudiando este domingo y dentro de 8 días. Tito capítulo 3, versículo del 8 al 15, y dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instes con firmeza, para los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprenda también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todo lo que están conmigo te saluda. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Yo creo que ya con la lectura podemos identificar los 4 puntos. Lo que se debe que estudiar, lo que se debe que evitar, lo que se debe que expulsar y lo que se debe que ejercitar para tener una vida fructífera. Bien, pero vamos a empezar. Y vamos a hacerlo desarrollando de la manera como hemos venido, versículo por versículo. Lo que se debe que estudiar. Versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instes, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta. Pablo de una vez introduce a Tito y efectivamente introduce a la iglesia con esta frase, y es una frase muy común en la iglesia primitiva. ¿Cuál? Palabra fiel es esta. Cuando se escuchaba esta frase, automáticamente la iglesia sabía que lo que se estaba diciendo era totalmente cierto y debía que ocuparse 100% de estas cosas. Ahora la pregunta es, ¿de cuáles cosas? ¿Cierto? Solo me está diciendo palabra fiel es esta. Muy bien, lo vimos hace 8 días, del versículo 4 hasta el versículo 7 del capítulo 3. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. O sea, lo que está haciendo Pablo aquí es uniendo toda la doctrina, la sana doctrina o la verdad de Cristo, y diciendo todo esto es ciertísimo, confíe totalmente en él. Y el punto es, ¿por qué? Bien, lo que está demandando Pablo aquí, cuando dice y que instes con firmeza a Tito como pastor de la iglesia, es que todas sus predicaciones, una tras otra, debía estar enfocada en todo el mensaje de la verdad. Sus predicaciones tenían que estar llenas de sana doctrina, a tal punto que la audiencia lo único que iba a escuchar ¿qué era? Pues la verdad de Dios, lo que Jesucristo había hecho y toda la ley que Dios había demandado para que se cumpliese en Cristo y que por su obra nosotros fuésemos justificados. Esa es la palabra y eso es lo que se debe que estudiar. ¿Qué? La sana doctrina.
Pablo no está diciéndole a Tito debes estudiar esto o aquello o aquello o aquello o especializar en esto. No, Pablo lo que le está diciendo a Tito, tú como pastor y anciano de la iglesia en Creta, lo que debes que estudiar todo el tiempo es estas palabras fieles. O sea, la sana doctrina que ya te he enseñado, la obra, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes como iglesia pueden decir, pues obvio, ese es un deber del pastor. Pero ¿eso en qué nos afecta a nosotros? Pues sencillo. Si nosotros como pastores debemos que estar todo el tiempo predicando la sana doctrina, por ende a nosotros nos toca que todo el tiempo, ¿qué? Estudiar la sana doctrina para poder enseñarle la sana doctrina a ustedes. Ustedes como iglesia pues deben prestar atención todo el tiempo ¿a qué? A la sana doctrina. Fácil. Deben que venir con un corazón dispuesto a la amonestación a través de la palabra del Señor, que cuando se predique, que no tengan ese comezón de oír, sino que están dispuestos a escuchar esa sana doctrina, porque saben que no van a escuchar otra cosa, al menos aquí en la puerta estrecha. Entonces es un deber de la iglesia estar todo el tiempo presto para escuchar esta verdad. Pero lleva a algo más aquí este mandato. Cuando dice, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que instes con firmeza, lo que está llevando a la iglesia es que no se quede solamente con lo que escuche el día del culto, sino que su vida tiene que envolverse en la palabra de Dios. O sea que no solamente los pastores debemos que tener el deber de estudiar la sana doctrina, sino que la iglesia tiene el deber de ¿qué? De estar estudiando todo el tiempo la sana doctrina. Su vida debe estar envuelta en la palabra de Dios. Su vida debe que conocer la Biblia a tal punto que pueda decir de nosotros que por nuestras venas no corre sangre, sino palabra de Dios. A ese punto es lo que la iglesia debe que apuntar y llegar. No esperar que se nos enseñe cada 8 días, sino que todos los días de nuestra vida debemos estar enfocados a la verdad de Dios. Ahora sí, ¿sí ven cómo es para los dos? No solamente para los pastores, sino también para la iglesia. Y todo este deber de lo que debemos que estudiar, que es la sana doctrina, es con un propósito. Y este propósito no se le deposita solamente a los pastores, sino también a toda la congregación. ¿Cuál? Segunda parte del versículo 8. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Ahí no está diciendo para los pastores, para que se preocupen en ocuparse en buenas obras, sino que para los que creen. Ahí automáticamente lo que está haciendo es generalizando a toda la iglesia. Si tú dices que crees en Dios, si tú dices que crees en el Salvador Jesucristo, debes que estar estudiando todo el tiempo esta sana doctrina, porque si crees, debes que evidenciarlo. Yo ayer, empezamos la clase del MINSA, ayer le decía a los estudiantes que una fe salvadora se evidencia una vida de piedad. Evidencia una vida de piedad. Y lo más interesante es que aquí Pablo lo está demandando. Listo, tú dices que crees en Cristo, bien haces. Mantente estudiando esa sana doctrina, porque es de la única manera o forma de que puedes evidenciar buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Pues las que Dios ya preparó de antemano para que andemos en ella. O sea que si no sabes qué buenas obras hacer, no estás estudiando la sana doctrina. O sea, no estás estudiando la palabra de Dios. Porque dentro de la palabra de Dios sabe qué buenas obras hay que hacer. La sana doctrina es la única que nos santifica, la única que nos prepara, la única que nos da ese valor para evidenciar esas buenas obras. Ya, sí o sí, tu vida y mi vida debe estar envuelta en el estudio de la sana doctrina. ¿Quieres tener una vida fructífera? Listo, debes estudiar la sana doctrina. Debes estudiar la sana doctrina. Y termina el versículo 8 diciendo, estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
No está haciendo, aquí cuando dice a los hombres, no está enfocándose simplemente a la congregación, sino que nuestro actuar conforme a la palabra de Dios es bueno y útil. ¿Para quién? Para todos los hombres. Ahí está abarcando a toda la humanidad. Es evidencia de que nosotros estamos andando o estudiando y preparándonos y damos evidencia de esa preparación, pues sencillamente no vamos a ver un beneficio solamente personal, ni un beneficio solamente de la iglesia, sino que se va a ver beneficiado ¿quiénes? Todas las personas con las que interactuamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a evidenciar a Cristo. Nuestra vida va a evidenciar a Cristo. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que digamos va a estar conforme a ¿qué? Al pensamiento de Cristo. Por tal razón va a ser útil y bueno para todos los hombres. Y como yo les decía en unas predicaciones anteriores, se nos va a facilitar mucho el trabajo de ¿qué? De la evangelización. Mucho se nos va a facilitar. Porque ya la persona no va a ver el común denominador de todos los hombres. Tramposos, malabestias, mentirosos, holgazanes, como los cretenses, y ese es un común denominador de casi toda la humanidad, sino que va a haber un cambio, una diferencia. Venga, este es diferente. ¿Qué hace? ¿Qué hace Lina María para ser diferente? Aparte de ser buena profesional, tiene algo diferente. Y es ahí donde nosotros se nos facilita o podemos llegar ya con la palabra de Dios. Pero si ve cómo el Señor es tan ordenado en todas las cosas. Para poder tener una vida fructífera, pues debes que estar estudiando la palabra de Dios para que puedas tener o puedas evidenciar esas buenas obras. Y esas buenas obras son útiles ¿para quién? Para todos los que nos rodean. Para todos los que nos rodean. Primer punto. Debes estudiar. ¿Y estudiar qué? La sana doctrina. Como si tuviéramos un arbolito plantado y viéramos que las hojitas se le están secando. Uno por lo general, ¿qué hace? Le quita las hojas secas. ¿Para qué? Para que coja otra vez vida, ¿cierto? Entonces aquí está el primer paso. Para que no eche basura también. Aquí está el primer paso. Si vemos que se nos está secando las hojitas, pues sencillo, arranquemos esas hojitas secas y pongámonos a estudiar más esta sana doctrina, la palabra de Dios. No esperar domingo a domingo, domingos a jueves, sino que todo el tiempo saquemos tiempo ¿para qué? Para estudiar la palabra de Dios. Sí, porque una parte hay que analizarle por qué le están marchitando las hojas. Tiene muchos aspectos. Ahora, segundo punto. El primer punto es lo que debemos que estudiar. Y esto es la sana doctrina. El segundo punto es lo que debemos que evitar. Y aquí yo creo que me demoro un poquito. Versículo 9. Y versículo 9. Dice la palabra de Dios, pero evita, ¿qué? Ya lo que debemos que evitar. ¿Qué debemos que evitar? Las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Recordémonos que al inicio de la carta a Tito, Pablo le dice, mire, hay una doctrina judaizante, ¿cierto? Y aquí nuevamente lo que está haciendo referencia es a esa doctrina judaizante. Se había filtrado dentro de la iglesia todos esos aspectos en los cuales lo que hace es una división y distorsión de la verdad de Dios. Lo vamos a ver cada uno. Pero evita las cuestiones necias. Tito, cuando iba a predicar la sana doctrina, se iba a encontrar con estos 4 aspectos: cuestiones necias, genealogías, discusiones y anhelos acerca de la ley. Pero vamos a ver por qué. ¿Y qué tenía que hacer Tito? Tito tenía que ser muy proactivo para no escuchar estas falsedades. ¿Por qué razón? Porque muchas veces uno presta atención a cuestiones necias y ¿qué termina haciendo? Necio. Termina enredándose en esos aspectos, en esas discusiones sin sentidos
Y termina uno participando en esa conversación al punto que no se da cuenta que ya lo que está diciendo son necedades. Por eso Pablo muy sabiamente le dice a Tito, Tito, evítalas. Evítalas. Si no son discusiones con argumentos bíblicos, porque estamos hablando dentro del contexto bíblico, pues sencillamente Tito, evítalas. Porque también, si uno se entra en esas controversias y discusiones necias, no va a ser de provecho para quienes, para los oyentes. Claro, no lo va a hacer. Porque es que, pero mire, él dice una cosa, él dice otra, pero al fin, ¿quién le creo? No es sano entrar. Por tal razón, lo que le dice Pablo a Tito, evítala. No caer en aquellos que les gusta esas discusiones sobre sus propias opiniones. Eso es una discusión necia. Y el mundo está lleno de necios. ¿Por qué razón? Porque siempre las contiendas o discusiones se generan es por opiniones propias. Que yo creo, no, es que yo creo, no, es que yo, no, es que... Y entra un tercero, no, es que yo digo... Y ahí se va creciendo las cuestiones necias y las discusiones necias. No, si no vas a entrar y a decir, la palabra de Dios dice, no entres. No caigas. Porque para nada edifica. Sigue diciendo cuestiones necias y genealogías. Aquí es algo bien interesante. Pablo no le está diciendo a Tito que las genealogías bíblicas no son buenas. No le está diciendo eso. O que, mira, ahí dice que no caigamos en la genealogía, entonces no leemos Crónicas, no leemos Génesis, no leemos Mateo 1, Números, porque son genealogías. No está diciendo eso. Está hablando en contra de la doctrina de los judíos, judaizantes. ¿Y cuál era? Yo lo expliqué un poco cuando veíamos 1 de Timoteo. Y lo que hacían los judaizantes era que tomaban de referencia nombres por aquí, por allá, tomaban números o serie de números para ver a qué punto me llegaba y sobre eso armaba toda una doctrina. O sea, no tenían una secuencia o no tenían un argumento sólido de las genealogías, sino que simplemente tomaba un nombre que aparece aquí, otro nombre que aparece por acá, otro nombre que aparece por acá, y lo unificaban y de ahí armaban su doctrina. ¿Qué le dice Pablo a Tito? No sirve. No es sano. Si es sano leer las genealogías bíblicas, eso sí es sano, entonces no la vayan a saltear. Porque en genealogías podemos hacer un rastreo importante muchas veces de algún personaje bíblico, de algún suceso, bueno, pero de dónde salió. Sí, es muy importante, pero no tomar así como hacían los judíos, uno por aquí me apareció Melquisedec, pero por acá me apareció no sé quién, entonces yo creo que esto y esto hace esto. No así. Además porque ellos traían su propia adoctrinamiento. Exactamente, entonces tenemos que tener cuidado de aquellas personas que toman la Biblia de tal forma. Por eso le dice en el versículo 1 que mantente estudiando la sana doctrina, porque si sabes la sana doctrina vas a evitar las cuestiones necias, vas a evitar caer en estas falsedades de las genealogías, vas a evitar contenciones. Y aquí es bien interesante, porque está hablando de conflictos. El siervo de Dios debe que evitar los conflictos. Claro que debemos que predicar la palabra de Dios, y eso es verídico, pero muchos ministerios de muchos pastores se reconoce es porque todo el tiempo está buscando ¿qué? Peleas, conflictos y ataques de unos a otros, y se basa su vida, se basa su ministerio, se basa su predicación, es atacando a los demás y deja a un lado la predicación. Entonces, le dice Pablo a Tito? No caigas en conflictos, no caigas en esas peleas sin sentido, no ataques a los demás, sino que todo el tiempo predica la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque al predicar la sana doctrina, pues ¿qué está haciendo? Callando a los falsos maestros.
Es lo que genera, tanto en Timoteo como Tito lo hemos visto, que esa es la forma en la cual se debe que callar a esos falsos maestros, que es predicando la palabra de Dios. Cuando yo predico la palabra de Dios, pues sencillamente el pueblo de Dios, ¿qué va a oír? Palabra de Dios. No da espacio a que otro llegue con otra cosa, otra falsedad. Pero si no predico la palabra de Dios, sino que todo el tiempo estoy atacando o mirando al uno o el otro y dejo aparte la doctrina, ¿qué va a pasar? Pues el pueblo de Dios no va a tener palabra de Dios y va a prestar oído ¿a quiénes? A los falsos maestros. Va a generar ese espacio. Por eso Pablo le dice a Tito, no caiga en el juego de los conflictos. No caiga. Evítelos completamente. Todo el tiempo predica la palabra de Dios. Y por último, la cuarta acción que debía que evitar Tito era discusiones acerca de la ley. Discusiones acerca de la ley. Nuevamente, la ley no es que sea mala. Todo lo contrario, ¿qué me muestra la ley bíblicamente? El carácter santo de Dios. La ley lo que me muestra es el carácter santo de Dios. Todo el tiempo, si vamos al Éxodo, le vamos el Pentateuco y toda la Biblia, lo que me está mostrando todos esos mandatos de Dios es su carácter santo. Cómo es Él, qué le gusta a Él, cómo le gusta que le adore, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿por qué dice aquí discusiones acerca de la ley? Pues lo que estaba pasando es que estaban cayendo en un juego que si utilizaban o no utilizaban instrumentos o medios judíos para sus cultos de adoración. Y eso es un problema grave. ¿Por qué? Porque un cuerno judío no es más santo que una organeta o que una guitarra. No. Y lo que estaban tratando era meter esos aspectos de judíos a la iglesia. No la doctrina, sino los aspectos judíos. Su forma de vestir, ¿no? Que ya no me he visto con camisa y pantalón, sino con una túnica y con el cinturón, porque pues así se vestían. No tiene nada que ver. Acordémonos que ya Cristo vino y nos dejó ya el Nuevo Testamento, en el cual nos ha especificado cómo es la adoración a Él. Bien. Y es como, voy a poner un ejemplo, y es como si tuviéramos nosotros, como yo tuviera a mi esposa aquí al frente, y hubiera la luz y le reflejara una sombra a ella, y en vez de yo dirigirme a mi esposa para darle un beso, me volteé, vaya y besa la sombra. ¿Cómo es? Algo ilógico, tonto, ¿cierto? Lo mismo estaba pasando aquí. O sea, la iglesia estaba teniendo a Cristo, teniendo la doctrina, Pablo predicándosela, Tito predicándosela, y estaba cayendo en el juego de costumbres judías. Y se estaban empezando a ver discusiones acerca de si era o no era lícito esas costumbres judías dentro de la iglesia. Como si teniendo a Cristo iba y se voltea a darle el beso a la pared. Pero uno dice, qué iglesia tan chistosa. Pero hoy en día pasa exactamente igual. Hoy en día muchas iglesias están cayendo en esta misma discusión. Si es lícito o no es lícito usar cuerno, andar en sandalias, túnica, pues porque así se vestían los judíos. Y están cogiendo una costumbre judaizante que no tiene nada que ver con el evangelio. Nada que ver con el evangelio. Un sentido legalista, porque pues, se basa en la ley, pero en sí no tiene el sentido de la ley. Totalmente disperso, totalmente ilógico, totalmente descontextualizado, muchas gracias, de lo que ya la Biblia me enseña. Entonces, a tales evita. ¿Por qué? Porque son vanas y sin provecho. Termina el versículo 9. Si tú te enredas en esos aspectos, Tito, lo que vas a terminar haciendo es perdiendo el tiempo. Eso es lo que va a pasar con Tito. Y nosotros como iglesia, si perdemos el tiempo en estos aspectos, pues lo que vamos a finalizar haciendo es perder el tiempo. Y no aprovechando a lo que nos escuchan, a lo que nos rodea, a lo que nos ven.
Por eso todo el tiempo debemos que estar estudiando la sana doctrina para que mi vida evidencie esa sana doctrina en sus buenas obras y evitando todos esos aspectos. Evitando todos esos aspectos. Vamos dos, ¿no? ¿El primero cuál es? ¿Qué debemos que hacer? Estudiar la sana doctrina. Y el segundo, debemos evitar las cuestiones necias, ¿cierto? Y ya ahí entran los 4 aspectos de lo que me habla aquí Tito. Voy a entrar en el tercer aspecto y creo que voy a quedar, pero quiero que lo toquemos. El tercero es debemos que expulsar, ¿cierto? Y aquí muchos de los que me pueden estar viendo por internet pueden decir, uy, va a hablar de cómo expulsar los demonios, cómo expulsar la pereza, cómo expulsar el sueño. No, nada de eso me habla Tito. Vamos a ver qué debemos que expulsar, versículo 10 y versículo 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Voy a enfocar el versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Es muy claro que si aquí en la iglesia llega a venir un hereje, totalmente hereje, pues ¿qué debe que hacer la iglesia? Desecharlo, de una. No creo que vayamos a dudar y decir, ¿será que sí? ¿Será que no? No. Si una persona trae otro mensaje diferente al mensaje de Cristo, es un hereje. No lo reciban en casa. Exacto, de una vez el mandato. Entonces, por ese sentido no hay problema. Tampoco aquí está habiendo problema con cuestiones de que, por ejemplo, de que si una hermana cree que no debe usar pantalón, sino falda, entonces no está diciendo en ese sentido de división. Lo que está diciendo aquí es que si una persona causa división, es en el sentido de que empieza a armar grupitos y decir, venga, mire, lo que está enseñando el pastor no es bíblico porque es que la Biblia dice, yo creo que... Y empieza esa persona a buscar, ¿qué? Su propia gloria. A distorsionar todo, muy bien. Esa cuestión, ese tipo de hombre que causa división, hay que hacerle un procedimiento. Porque son personas que uno cree, Santiago, pues sí, pues está ahí con su grupito, pero pues eso no va a causar nada. Pero esas pequeñas zorras, ¿qué va a pasar al final? Va a dañar todo el cultivo. Y empieza a causar tal división que a lo último las personas no van a venir a la iglesia por escuchar a Cristo, sino que sencillamente va a venir a ver qué le va a decir el hermano o con qué va a salir el pastor para ese mismo caerle encima. Nosotros hemos enseñado aquí, tanto el pastor Pedro como mi persona, que nosotros no somos infalibles. Y en el momento que nos llegásemos a equivocar, pues ¿qué tienen que hacer? Acercársenos y con la misma escritura mostrarnos el error. Y si estamos en error, ¿qué hacemos? Reconocemos el error públicamente. Pero no es que vayan a utilizar eso para armar ese tipo de grupo o causar ese tipo de división, porque tales personas no sirven y no siguen a Cristo, sino que siguen su propio interés. ¿Cuál es su interés? Mostrarse más sabio que los ancianos que el Señor ha colocado. En otras palabras, mostrarse más sabio que el mismo Dios. Pablo aquí no especifica el tema de división, entonces no voy a especificar un tema de división alguno, pero si la división es causada por enseñanzas que no están sustentadas por la verdad de Dios, no sirve. Y por lo general siempre va a pasar eso, que las personas van a causar divisiones por puntos de vista, por puntos de opinión, pero sin ningún argumento sólido en la escritura. Entonces, tales personas hay que hacer el siguiente paso: amonestarlo una vez, amonestarlo 2 veces, y si no cambia,
sáquenlo de la iglesia. Hasta ahí llegó. Estamos hablando de un tema de disciplina eclesiástica. Y hay algo interesante aquí, que si yo veo esa disciplina eclesiástica, el Señor le está permitiendo a Pablo enseñarle a Tito y Tito a la iglesia una disciplina que no es como muy similar a la que enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18. ¿Cierto? Porque si nosotros nos acordamos un poco de Mateo 18, hay 4 pautas bien definidas acerca de la disciplina eclesiástica. Aquí solamente demuestra cuántas. 3 con la expulsión. 3 con la expulsión. Los 2 llamaban atención y la expulsión. 3. Faltaría una. Pero si se acuerdan cuáles son los 4 pasos de la disciplina eclesiástica de Mateo 18. ¿No? Bien. Entonces la vamos a ver dentro de 8 días. Lo que sí es sano es que aquí el Señor lo que está dando es una sabiduría y una autoridad a los pastores. Y voy a adelantarle esto de la predicación dentro de 8 días. Esta disciplina que está generando aquí es una disciplina específicamente que debe generar los pastores. En Mateo 18 involucra hasta la iglesia. Aquí no se debe involucrar la iglesia. Aquí la sabiduría el Señor se la dará a los pastores para que los mismos pastores hagan las 2 amonestaciones, y si no, los mismos pastores deben estar en la autoridad de desecharlo. La pregunta es ¿por qué? Porque es que si la persona está causando división, pues sencillamente la persona como tal o los pastores no pueden involucrar toda la iglesia, porque ¿qué va a pasar con toda la iglesia? Deben que escuchar este tipo o este argumento o estos argumentos que está presentando este hombre, y ¿qué va a pasar? Va a causar mayor división. Por eso aquí no le dice ve con testigo, aquí no le dice lleva tal, acá no le dice nada de esos aspectos de Mateo 18. Aquí lo que le dice es, si una persona está causando división, vea Tito, amonéstalo una vez. Si sigue, vea, amonéstalo la segunda vez. Si no cambió, sáquelo. O sea, ¿sobre quién recae? Sobre el pastor. Ahí la responsabilidad cae sobre el pastor. Pero tranquilo, pastor. Y yo también me tranquilicé un poco. Porque la culpa o ese juicio hacia esa persona, o la responsabilidad de ese juicio sobre esa persona, recae ¿sobre quién? Sobre la misma persona. Nosotros la responsabilidad es eliminar o sacar de la congregación a aquellas personas que causan división. Pero el peso de esa expulsión de la iglesia recae sobre la misma persona. ¿Por qué razón? Versículo 11. Porque el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Claro, como no se arrepintió, como no cambió, sino que siguió su buena manera de vivir, el juicio recae ¿sobre quién? Sobre él, sobre sus propias acciones. O sea, que el tal es echado al infierno, el tal es echado a Satanás, como lo dice Pablo en Timoteo, pero no recae sobre el pastor, es echado a Satanás, sino sobre las mismas acciones de aquel individuo. Además, termina saliendo de solito, porque no se aguanta. Puede ser, aquí el aspecto es que es una persona conchuda. Pero lo conchuda cansa también. Sí, pero antes que se canse se van a demorar y van a causar mucho daño. Es ahí donde le dice la órdenes, como los pastores debemos que estar pendientes de la grey. Si sucede esto, hombre, de una vez atacar. No dejar el espacio para que se incremente el problema, sino atacarlo de una vez. Porque ¿qué pasa cuando uno deja que la polilla avance en la comida de la madera? Cuando usted vaya a atacarla, ¿qué va a pasar? Ya no hay madera. Ya no hay casa. En la cuestión de nosotros cuando vivimos en Las Palmas, que vivían los comején por todo, si nosotros dejábamos avanzar el comején, cuando ya lo atacábamos, ¿qué pasaba? Que caía la pedazo de madera. Exacto.
exactamente igual. Si nosotros dejamos avanzar esta zorra pequeña, cuando ya se vaya a contener esta zorra pequeña, ¿qué va a pasar? Todo el cultivo ya está dañado. Por eso es ahí la responsabilidad de los pastores. La responsabilidad de estar estudiando todo el tiempo la sana doctrina, de estar evitando esos 4 aspectos y expulsar aquel que causa división. Dije esto que por encimita, dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, vamos a ver tanto los aspectos de la disciplina eclesiástica que nos muestra Mateo 18, y vamos a tocar nuevamente este tema de Tito y mirar en qué aspectos varían y por qué. Ya ahí avancé mucho, pero vamos a ver el por qué un poco más profundo. Y terminamos con el 4 aspecto dentro de 8 días, si Dios lo permite. Si Dios nos lo permite. 4 deberes que debe que tener o que debe que hacer todo cristiano. Por acá vamos a ver 3. Bueno, 2 y medio. Debemos que estudiar la sana doctrina todo el tiempo. Estar metidos en la palabra de Dios. Ayer le decía yo a los estudiantes, les decía, uno de los requisitos de un buen consejero es que su consejo debe estar basado en las Sagradas Escrituras. Y para que mi consejo esté basado sobre las Sagradas Escrituras, pues ¿qué debo que hacer? Conocer las Sagradas Escrituras. Exacto. El punto es ese, lo que Pablo le está diciendo a Tito es, tu vida debe que estar envuelta en la Biblia. Debe que estar envuelta en la sana doctrina, para que evidencie, para que tenga una vida de evidencia y que sea de provecho. Tenemos que evitar cuestiones necias. Hace poco alguien me hizo una pregunta, yo le respondí la respuesta de cuando el Señor me lo quiera dar. Y ya iba a empezar a echarme un sermón ahí que hay que declarar y proclamar y que no sé qué. Evitar esas cuestiones necias. Primero no era el lugar, porque yo me iba a poner y él se iba a encender, son de las personas que encienden. ¿Y qué iba a pasar? Todos los que están alrededor no iban a aprovechar. Evitar, saber evitar. 3, expulsar. Expulsar todo aquello que causa división. Los tiempos de Dios Sí. Saber expulsar el que causa división. Si causa división, causa daño. Causa daño. Si lo que está enseñando no está... Es más, no debe que ni influenciar a la gente de la iglesia. Acérquese al pastor o al que predique ese día. Mire, la Biblia dice esto y usted dijo esto. Nosotros estamos prestos cada vez que hay esas amonestaciones y con la misma escritura también se responde. Si cometemos el error, como somos hombres, aceptamos y corregimos. Y ha pasado. Claro, no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Pero tienen ustedes total libertad de hacerlo. Total libertad. Para que no empiecen esos grupitos de... Por eso no es sano que el grupito de mujeres, que el grupito de hombres, que el grupito de jóvenes, porque empiezan a haber roscas y empieza a haber un señorío sobre ciertos miembros de la iglesia, y entonces ya la autoridad no es, en este caso la autoridad moral no es el pastor que enseña la sana, sino el líder de las mujeres, el líder de... No. El mensaje es para todos. Todos deben estar expuestos al mensaje de la palabra. Y todos deben recibir la misma edificación por la palabra de Dios. Para que no caigamos en divisiones más adelante. Me dijo mi amado padre, usted no va a alcanzar a terminar hoy. No. Es que es tan rico estas cartas que uno puede sondear solamente aspectos. Ya el deber es de profundizar en sus casas, en sus hogares, en el transcurso de la semana, leer, venga, pero ¿por qué? Y seguir y escudriñar las Sagradas Escrituras, memorizar las Sagradas Escrituras, memorice las Sagradas Escrituras.
porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que nos das, Señor, y que nos has dado, de aprender de ti, Señor, de aprender de tu verdad, de conocerte, Señor, y ayúdanos, Padre amado, de vivir cada día más conforme a tu verdad. Bien dice tu palabra, más lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y el que antes predestinó, a este también llamó, para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ayúdanos y moldéanos cada día más a la imagen de Jesucristo, Señor. Yo sé, Señor, que tú nos moldeas cada vez que vamos a tu palabra, cada vez que nos enfrentamos a tu verdad, a tu ley, Señor, a tu santa voluntad. Y permite, Señor, de que seamos, Señor, esos siervos fieles, esos siervos aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos y que usamos bien tu palabra, a fin de que tu nombre, Señor, sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén. Y amén.